Bien. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por poder compartir tu palabra. Espíritu Santo, te ruego que seas tú hablando a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones para escuchar, para recibir tu voz, para recibir, Señor, la exhortación de tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo, guíanos, muéstranos lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo voy a sacar. Bueno, el día 9 de noviembre de 1989 sucedió un evento que remeció al mundo entero. Y como está ahí en la foto, en Alemania ese día fue derribado un muro que dividía a Alemania oriental y occidental. Cuando yo era chiquitita, en el colegio nos pasaban geografía. Para nosotros era perfectamente normal y nos enseñaban como algo normal que hubieran dos Alemanias y que estaban divididas por un muro. Entonces para nosotros no había como un razonamiento de qué significa eso o qué significó para ese pueblo el estar separados. Un día mi papá hizo un comentario que a mí me llamó mucho la atención y dijo, ese muro separó familias. Quedaron familias, hermanos, padres, hijos de un lado y la otra familia quedó del otro lado y estaban separados y no podían verse, no podían comunicarse, la separación era absoluta, no era una frontera. Las fronteras se atraviesan, se cruzan, se traspasan. Este era un muro de separación y un país entero separado. Y este día, el 8 de noviembre, yo recuerdo en la televisión, estuvimos hasta muy tarde viendo cómo con mazos, con mucha gente, estaban ahí a pulso derribando este muro. Y fue algo espectacular y eso es lo que hoy día queda. Eso es lo que queda hoy día del muro de Berlín. Un recuerdo, una piocha, una placa que recuerda la separación y el dolor de ese pueblo. Pero no solamente ese día surge esta caída de este muro, sino que además con la caída del muro, los estudiosos dieron comienzo a una nueva era, que es la era del postmodernismo. Muchos de nosotros, los que estamos acá, que nacimos antes de 1989, nacimos en la era moderna. Y vivimos en la era moderna y nos sentíamos muy modernos y todo era pasado y todo era retro. Pero hoy en día ya no estamos en la era moderna, estamos en la era del postmodernismo. Y esta era surge con la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, los que nacimos antes de esta fecha, no solamente vivimos en dos eras, sino que además vivimos en dos siglos. Traspasamos del siglo XX al siglo XXI y traspasamos de la era moderna a la era postmoderna, con todas sus características y con todos sus pros y sus contras que eso significa. El postmodernismo es un movimiento artístico, cultural y literario y filosófico que surgió en la segunda mitad del siglo XX, más especialmente a partir de la caída del muro de Berlín. Es descendiente, obviamente, de la modernidad, de la época moderna. Dicho movimiento surge cuando las fórmulas literarias se agotaron. Hubo, a partir de la época de los 80, del 90 en adelante, hubo un agotamiento en la producción literaria, en la producción artística. Todo lo que hubo en la época del 90 era tomarlo del 70, del 80 y darle un nuevo ritmo, darle una nueva forma, pero no había nada nuevo. El postmodernismo tiene como objetivo crear un mundo de características racionales, planificado, perfecto y compasivo. Es una época de desencanto.
a raíz de esto es que no había producción, no había creación, porque las personas nacidas o que vivíamos en esta época estaban muy desencantadas de la vida. Y existe un sentimiento de renuncia a las utopías y a las ideas del progreso. En la época moderna fue una época de mucho avance. La posmodernidad se caracteriza por la muerte de grandes relatos. Los relatos han muerto. ¿Y a qué se refiere esto? Este autor, Lyotard, las historias tales como se concebían hasta la modernidad han muerto. Para él existen 4 relatos que ya no tienen sentido. Este autor declara que en la época moderna hubo 4 relatos que sostuvieron la época moderna y que al nacimiento del posmodernismo murieron. Y estos 4 relatos son los relatos sobre Cristo, el relato marxista, el relato del iluminismo y el relato capitalista. ¿Les suena esa palabra? Estos relatos tienen en común la promesa de un mañana, de un futuro mejor, donde todo es perfecto y maravilloso. Según este autor, sostiene que estos 4 relatos muestran una teología inevitable, el fin de los relatos. O sea, si estamos hablando de que estábamos decaídos, que no hay esperanza, este autor ya nos mató a todos. O sea, no hay nada mejor, no viene nada bueno. El postmodernismo es una época que tiene un contexto muy, muy depresivo. Yo recuerdo que antes de surgir el año 2000, se proyectaba en la tecnología, se proyectaba que del 2000 al 2010, en esa década, en esos 10 años, iba a haber un aumento en la tecnología a tal punto que en los 2000 años transcurridos desde Cristo hasta el año 2000 no habían ocurrido. O sea, en 10 años la tecnología iba a avanzar a tal límite de que iba a ser mayor que lo obtenido en 2000 años. La verdad que estamos en el 2019 y si miramos hacia atrás, eso fue así. En este momento la tecnología que nosotros tenemos es impensable para el año 80 o para el año 90 y aún para el año 2000. Ha sido un avance vertiginoso, ha sido un avance que es insospechado, que cuesta inclusive llegar a meditar, a pensar lo que está pasando con la tecnología. Ahora, eso en el plano tecnológico, pero relacionado con nosotros que somos personas, que tenemos sentimientos, que tenemos emociones, que tenemos vivencias, que tenemos traumas, dolores, heridas, que tenemos que tomar decisiones, que tenemos que crecer, madurar, adquirir experiencia, no guarda relación con el desarrollo explosivo de la tecnología. Entonces, esto que se desarrolló de una forma explosiva no va a la par con el crecimiento de la humanidad, de la psicología, de las emociones, del desarrollo, de la madurez. No estamos preparados como personas para este avance tecnológico, aun cuando nuestros hijos nacen sabiendo hacer clic. Entonces, ese es el desencanto que tiene hoy en día la sociedad. Niños que hacen un clic y tienen todo el conocimiento a su alcance. Gracias, mi niña. Gracias. Muchas gracias. Tienen la tecnología, tienen el conocimiento, tienen el desarrollo, tienen todo a su alcance, pero no tienen la madurez. Y en medio de este desencanto, en medio de este vorágine tecnológica, aparece la eterna palabra de Dios. Aun cuando este autor declara de que Cristo es uno de los relatos que ya falleció en la época moderna. Pero en este posmodernismo, la única respuesta que surge, la única respuesta que da vida, que da ilusión, que da esperanza, la encontramos en la palabra de Dios. Estamos en el mes de la Biblia, estamos en una serie de mensajes que se llama La Palabra,
basados en el Salmo 119, y el título de este mensaje es La autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra. En medio de esta sociedad que ha querido ahogar la palabra, que ha querido desvirtuar la palabra, que ha querido desmentir la palabra, que ha querido encontrar defectos, que ha querido encontrar errores, surge nuevamente la palabra, se posesiona y nos declara qué es la palabra. La palabra de Dios ha durado y durará por la eternidad. A pesar de todos los esfuerzos del ser humano por acallar, la palabra surge, debido a que es la revelación de Dios. La otra vez conversaba con una amiga y ella me decía, ¿sabes qué? Tengo problemas cuando intento leer la Biblia porque no la entiendo, porque el lenguaje es complicado, porque es mucha historia, porque me da lata, porque me da flojera y por último no tengo tiempo. Y la verdad es que conversando con ella yo le decía, ¿sabes qué? Mira, la palabra de Dios es la revelación de Dios, nos revela quién es Dios. Pero para que nosotros podamos tener esa revelación, tiene que estar en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando, viviendo, habitando en nosotros, cuando nosotros leemos la palabra, hace clic. El Espíritu Santo hace clic con la palabra. Y en ese clic se produce la revelación. Cuando usted lee un libro, hace clic con sus emociones. Puede que le guste, puede que no le guste, puede que sea aburrido, puede que sea entretenido, puede que tenga mucha información, puede que tenga mucho conocimiento, puede que sea enriquecedor para usted. Pero no hace clic con el Espíritu Santo. No trae revelación. Hace clic con el conocimiento. Se guarda como conocimiento. Sirve como conocimiento. Pero no trae revelación. No trae vida. En ella podemos encontrar quién es Dios, qué siente Dios por nosotros, qué hará por nosotros. Nos dice que confiemos en Él. Nos dice, sígueme. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es luz en mi sendero. Salmo 119, versículo 105. Leí todo el Salmo para llegar a este versículo por si acaso. Es lámpara a mis pies, significa que alumbra el siguiente paso, como una lámpara. Pero es luz en el sendero, también me muestra el sendero, también me ilumina hacia dónde voy. Ciertamente la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es vida, es viva, es eficaz. La palabra de Dios produce cambios, renueva la mente, renueva el pensamiento. Antes yo pensaba esto, antes yo creía esto y me movía en base a esto. Ahora que estoy leyendo la palabra me doy cuenta que Dios dice esto y que me manda esto y produce algo que, como les decía recién, es un clic entre la palabra y el Espíritu Santo, y ahí se desborda esta fuente que dice que salta para vida eterna. ¿Cuál es la actitud frente a la palabra de Dios? Los ateos han protestado contra la palabra de Dios. Los agnósticos se han reído de ella sarcásticamente. Si alguien se burla de los evangélicos, de los canutos, o de la palabra de Dios, o de la Biblia, son los agnósticos. Los liberales han movido cielo, mar y tierra para refutar sus milagros. El otro día una de las chicas decía, no, mi abuelo dijo de que eso no era sanidad, que le habían pagado a la persona para que dijera que era sanidad. Claro, porque no cree. Los materialistas la ignoran. Los radicales y sectas falsas la han torcido para sus propios fines. Todo esto del pastor Adrián Rogers. Los cristianos tenemos distintas posturas frente a la palabra, a pesar de que somos cristianos. Algunos la hemos aprendido desde el conocimiento, pero sin revelación.
Hemos estudiado la palabra, nos hemos metido en institutos bíblicos, hemos memorizado la palabra, y si alguien nos hace una pregunta, le damos con la palabra y le damos con la palabra, pero no hemos dejado que la palabra haga clic con el Espíritu Santo y nos dé la revelación para nuestras vidas. Lamentablemente también se convierte solamente en un conocimiento, y mucho conocimiento que también envanece. Otros la hemos ignorado. Como decía mi amiga, no me cuesta leerla, no tengo el hábito de leer, estoy pegada al celular o al computador, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que estudiar, pero no tengo tiempo para leer la palabra. Entonces la hemos ignorado. Y estamos viviendo vidas como cristianos, que vamos a la iglesia, que hacemos muchas cosas como evangélicos, pero la palabra no está haciendo vida en nosotros. Es el alimento de nuestro espíritu y no lo estamos alimentando. Y otros hemos buscado su revelación a través del Espíritu Santo. Cuando uno lee la palabra y pide al Espíritu Santo que traiga una revelación, entonces esa se vuelve miel en el paladar, se vuelve dulce, se vuelve vida, transforma, cambia, levanta, anima. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El otro día conversábamos con las chicas del discipulado y veíamos que cuando nosotros pensamos que no estamos capacitados para hacer algo, para enseñar, para orar, para recoger la ofrenda, la verdad es que lo que está pasando en nosotros es que estamos pensando o creyendo que el Espíritu Santo no está capacitado para enseñarnos, para guiarnos, para instruirnos, para capacitarnos para toda buena obra. Es Él el que nos capacita, no es por nuestras fuerzas, es por el Espíritu Santo a través de la palabra, hablando a nuestras vidas y capacitándonos para hacer aquello para lo cual nos ha llamado. La autoridad de la palabra. Dale. Ahí. Cuando Dios creó la creación, valga la redundancia, Dios dijo que exista la luz y la luz llegó a existir. Dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Separó las aguas de las aguas y así sucedió. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así sucedió. La creación es lo más cuestionado que existe por la ciencia, por el ateísmo, por el agnosticismo. Es la creación. Y cuando nosotros como cristianos decimos, ¿sabes qué? La creación está solamente a través de la palabra de Dios. Dios dijo y fue. Dios dijo y se hizo. Dios dijo que la tierra produjera seres vivientes y produjo seres vivientes. Dios dijo que el cielo produjera aves y pájaros y seres que vuelen, y los cielos produjeron aves. Y dijo, y el mar produzca peces, y el mar produjo peces. Porque la creación entera se sujeta a la palabra de Dios, porque fue creada por la palabra de Dios. Entonces la autoridad de la palabra es a tal punto que todo lo que existe y todo lo creado fue creado por la palabra. Dale. Cuando Jesús estaba, antes de iniciar su ministerio, Él estuvo un tiempo de ayuno de 40 días y luego fue llevado al desierto y allí fue tentado por Satanás. Ante la tentación que Satanás le puso, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre.
Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Y también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y así, el diablo, habiendo agotado todos sus recursos de tentación, lo dejó. ¿Y por qué lo dejó? Porque Jesús le respondió con la palabra. Por lo tanto, Satanás también se sujeta a la palabra. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en alguna situación y de tentación o de peligro, es la palabra la que va a hacer huir a Satanás. En Primera de Pedro dice, someteos a Dios, resiste al diablo y él huirá. Es a través de la autoridad de la palabra que nosotros tenemos la autoridad para rechazar las obras de Satanás, para deshacer las obras de Satanás. Otra persona llegó a Jesús y le dijo, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una palabra y mi siervo quedará sano. Di una palabra. El centurión, que tenía a su siervo, su esclavo enfermo, estaba en su casa, él reconoció que era un hombre pecador y que no era digno de que Jesús llegara a su casa. No lo invitó a su casa, porque no se consideró digno. Pero suficiente era que Jesús ahí donde estaba diera una palabra para que su siervo fuera sano. La autoridad de la palabra. Cuando los discípulos estaban en la barca, Jesús estaba durmiendo, reposando, vino un viento, el mar se agitó y la barca prácticamente estaba por hundirse. Los discípulos fueron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Estás dormido y mira la barca que se hunde. Y el Señor se levantó su mano, reprendió al viento, ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra Jesucristo vino, caminó en esta tierra y haciendo obras maravillosas y ejecutando un plan de salvación para nuestras vidas. Por la palabra Jesucristo hizo milagros, hizo prodigios. Y la palabra está a nuestro alcance. La palabra está hoy en día para decirnos que podemos llegar a Él y que podemos tomar esta autoridad que nos da la palabra de Dios para poder avanzar en nuestro camino. Y me quiero detener acá en esta palabra que relata la barca que iba en el mar. Que la tormenta arreciaba, que los discípulos pensaban o sentían que ya se hundía la barca. Ven, Espíritu Santo, ven. Si estás viviendo alguna situación que estás sintiendo que la barca de tu vida, de tu trabajo, de tu empresa, de tus decisiones, está a punto de zozobrar porque sopla el viento, porque arrecia la tormenta, y miras a tu alrededor y pareciera ser que Jesús está dormido, pareciera ser que ni siquiera puedes orar, pareciera ser que todo se está viniendo a pique. Pareciera ser que todo se está derrumbando. Jesucristo quiere ponerse de pie en medio de tu barca. Pero como decía el pastor hace un par de minutos, tenemos que llevar nuestras cargas a Él. Tenemos que invitarlo a que se ponga de pie
Tenemos que soltar el control, entregarle a Él la decisión, entregarle a Él la petición, entregarle a Él la carga, entregarle a Él la enfermedad, entregarle a Él el dolor, lo que está viviendo, la situación que está viviendo, para que Él se ponga de pie, levante su mano, reprenda el viento y ordene al mar: silencio, cálmate.